Kaixo denoi. Hola a todos. Hasi gara. Empezamos. En el vídeo de hoy veremos los extras de la historia Un lugar de paso. Os dejo el link en la tarjeta de información que aparece a la derecha del vídeo, para que lo podáis ver. Bat historia. Pasatzeko lekua. Historia 1. Un lugar de paso. Uno de los pueblos que más atemorizaron a toda Europa fueron los normandos. También conocidos con el nombre de vikingos. Eran unos guerreros empedernidos y unos hombres de mar. A bordo de sus naves rápidas y ligeras, llamadas Drakkar. Sembraron el terror a diestro y siniestro. Se cree que los vikingos asolaron las costas del País Vasco. Y se especula con la posibilidad de un asentamiento vikingo en las cercanías de Mundaka. Del que se dice que podría ser el origen de la leyenda de Juan Furia. Se especula con la llegada a la zona de vikingos. Lo que según algunos autores justificaría la presencia de hombres rubios. De ojos azules en la costa vizcaína, a diferencia del tipo vasco del interior. Antón Erkoreka afirma en su obra Los vikingos en Euskal Herria. Su presencia en el siglo IX basándose en las crónicas árabes. Relatos medievales y otros datos antropológicos, mientras que Jon Juaristi cree que en realidad fueron unos exiliados sajones destronados por los vikingos. En el siglo IX llegaron a tierras vascas. Conquistaron Bayona, que estuvo bajo su dominio entre los años 844 y 892. Y atacaron el reino de Navarra, acabado de constituir. Y donde ahora está Pamplona, capturaron al rey García. Y fue prisionero vikingo durante los años 858 y 859. El pueblo tuvo que pagar 70.000 dinares a los normandos por el rescate del monarca. El País Vasco, Navarra, era también un lugar para hacer el Camino de Santiago. Ya en el siglo X era una zona de peregrinaje por donde pasaban los peregrinos que iban a Santiago de Compostela procedentes de toda Europa, para visitar la tumba del apóstol Santiago el Mayor, y así, ganarse el cielo. El camino de Santiago de la Costa, se encontraba asediado por los asaltos de los bárbaros, y al sur, lo que conocemos por el camino de Santiago francés. La dominación árabe era plena por lo que la ruta de Bayona se convertía en el trazado más seguro para los cristianos que se dirigían a Compostela. El monasterio de Roncesvalles fue una de las paradas más notables del camino. Se sabe que en el siglo XVII daba de comer a 20.000 peregrinos al año. Uno de los más famosos fue el francés Aymeric Picaud, por la descripción que hace de los vascos en su libro en latín Liber Sancti Jacobi, escrito durante su paso por el País Vasco, Navarra. En el 1140, parece que no lo trataron nada bien. Aún así, la parte positiva del libro es que contiene un mini glosario de euskera. El primero de la historia, con estas palabras en vasco de la época. En Zuberoa se conservan algunos cánticos rómeros del siglo XVI. Y una guía para conocer el camino de Santiago. Cuando los romanos llegaron al País Vasco, 200 años antes de Cristo, aproximadamente, los vascos se dividían en 4 tribus: autrigones, caristios, bárdulos y vascones. Los romanos permanecieron 3 o 4 siglos en el País Vasco, sin llegar nunca a dominarla del todo. Su influencia y dominio fue indudable en los llanos, pero muy débil en las zonas de montaña. El camino entre las ciudades de Astorga y Burdeos fue muy importante para los romanos. Esta calzada subía hasta la cumbre de la Uñamendi. Y tenía muchas ramificaciones que se adentraban a Álava y Guipúzcoa. Desde las profundidades de Euskal Herria, se ensartaba al collado de Bentarte desde Roncesvalles. Y, desde allí, bajaba hacia San Juan de Piedepuerto. Junto al camino, en lo alto de la cumbre del Urkulu. Hoy en día todavía se puede ver esta torre erigida por los romanos. La opinión más extendida sostiene que se trata de un monumento para conmemorar la victoria de alguna batalla. Aún así, no todos los investigadores coinciden con eso. Hay quienes dicen que la torre y la construcción del lado fueron un punto estratégico militar para custodiar el camino. Sea como fuera, es realmente impresionante. El paso de los romanos por el país se puede ver en muchos yacimientos, monumentos y calzadas romanas. Esta piedra que se puede ver en Ibañeta nos hace pensar en el viaje del emperador Carlomagno. Los musulmanes, que tenían Zaragoza bajo su control, se levantaron contra Abd al-Rahman, el emir de Córdoba, y se dirigieron a Carlomagno para pedirle ayuda.
Este, con la intención de expandir su imperio, fue hacia Zaragoza atravesando los Pirineos. Por el collado de Ibañeta, al llegar, se encontró con que los musulmanes habían cambiado de opinión, de forma que no consiguió nada. Carlomagno emprendió la retirada. Y al pasar por Pamplona destruyó las murallas por motivos todavía desconocidos. Como represalia, el ejército de Carlomagno sufrió un ataque cruento. Aparentemente entre Roncesvalles y Luzaide, donde murieron muchos de sus príncipes y señores, entre los cuales estaba su sobrino Roldán. Esta anécdota dio lugar al nombre español de Luzaide, Valcarlos. Esta victoria sobre los francos tuvo mucha importancia en la historia del País Vasco, puesto que fue determinante en el nacimiento del Reino de Navarra. Enseguida surgieron poemas foráneos sobre esta historia. El más conocido de todos es el francés La Chanson de Roland. También la literatura vasca trató el tema, si bien muy posteriormente. Como por ejemplo, en Alta Vizcarrecaco Cantúa, Canto Alta Vizcar, del siglo XX. Recordar que en Instagram, iré subiendo más detalles sobre los lugares y personajes relacionados con la historia que acabamos de ver. Espero que os haya gustado el vídeo. Eskerrik asko.